¿Qué tal, querida familia? Me encuentro con mucho gusto de poder abrir la palabra de Dios aquí contigo a manera de devocional y quisiera hacer referencia, el tiempo avanza, no quiero dedicar tanto tiempo a tanta saludo, así que quisiera entrar al punto pronto. Durante esa semana, ya a manera de devocional, durante esa semana hemos estado revisando en la escuela sabática aquellos textos difíciles o cómo lidiar con pasajes difíciles de la palabra de Dios. Supongo que en más de una ocasión te ha tocado tener que enfrentarte en el estudio personal a un versículo que pareciera difícil de entender, que no cuadra con tu entendimiento de lo que la escritura dice o enseña en general. Yo personalmente tengo algunos también que puedo pensar en este momento que son complejos. He escuchado explicaciones, he escuchado seminarios, me han dado clases al respecto, he estudiado, me he metido al original, he visto lo que dice el N.G. de White, he revisado el comentario bíblico adventista y otros, y sigo todavía sin poder cuadrar lo que quiere tal vez decirme o decirnos. Pasa, no es algo único y durante esa semana en el estudio de la lección, o más bien el estudio de la Biblia a través de la secuencia que la lección nos presenta, hemos estado revisando, analizando, viendo este tipo de versículos y cómo lidiar con ellos. Y yo quisiera en este devocional hacer referencia en forma rápida al versículo de memoria porque creo que tiene algo importante para nosotros. Obviamente este no es el repaso de la lección, es un devocional y creo que el versículo de memoria tiene algo importante que tal vez la lección no dice y quisiera que, o que tuviésemos también un enfoque en eso porque lo he aplicado a mi vida. Voy a leer el versículo de memoria que dice, mira cómo dice. Estamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No negamos el hecho de que hay versículos difíciles. Mismo Pedro reconoció que Pablo, con quien él se conocía, había cosas que escribía que eran complejas, entendiendo que Pablo era un teólogo y Pedro era una persona común, como nosotros. Pablo utilizaba palabras domingueras, expresiones profundas. Y aquí Pedro reconoce y hace referencia a aquellos que son ignorantes. Fíjense que dice, aquí en mi Biblia dice indoctos, pero cuando uno va al original se refiere a los ignorantes. Y peor aquellos ignorantes que desean ser ignorantes, que es por una decisión personal de que no estudian la palabra de Dios, que se mantienen ignorantes y después dice los inconstantes, se refiere a aquellas personas débiles que lo que les dicen se lo creen. Si de repente escuchan en YouTube un sermón o en Facebook o alguien les manda un mensaje, se lo creen. Fácilmente caen en entendimientos erróneos de la Biblia. Para donde les dicen van. Para donde les dicen van. Pero eso no es lo que quiero presentar contigo el día de hoy. Sino como comienza diciendo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ese concepto de salvación no es difícil de entender. Hay otros elementos, pero el hecho de que Dios te ama, el hecho de que Dios quiere salvarte, es constante en toda la Biblia. Podemos ir a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y de así podemos ver muchos versículos donde constantemente, consistentemente, la parábola del Hijo pródigo, consistentemente encontramos de que Dios te ama y me ama. Y quiere que nos salvemos. Y esto me llamó la atención, que la paciencia de nuestro Señor para salvación, el concepto de salvación, no el concepto, la iniciativa divina de salvación, no es difícil de entender.
Así que ojalá que el día de hoy te mantengas firme en el hecho de que Dios te ama, en el hecho de que Dios quiere salvarte. Habrá cosas complejas, pero esta, acéptala. Que Dios te bendiga.